cuerdas de amor. Hola, un gusto saludarlos, que Dios los bendiga. Hoy tenemos un episodio genial en referencia a los atributos de Dios, y es sobre la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia? La gracia a menudo se define como favor no merecido, en su bondad otorgada a aquellos que no solo no la merecen, sino que merecen exactamente lo contrario. Y esta no se basa en nuestras obras, méritos o justicia propia. En sí, la gracia es el favor de Dios hacia los que no tienen ningún mérito en sí mismos. La gracia no puede ser comprada, adquirida ni ganada por las criaturas, pues de lo contrario dejaría de ser gracia. Cuando se dice que una cosa es por gracia, queremos decir que quien lo recibe de la misma no tiene derecho a reclamarla, que de ninguna manera era una deuda. Entendemos que esto es una iniciativa divina y soberana, pues la gracia siempre se origina en Dios. No es una respuesta a una búsqueda humana, sino a la iniciativa soberana de Dios. Él es quien escoge mostrar su favor. Esto lo podemos identificar claramente en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nos damos cuenta que es una elección divina, no una reacción humana. La gracia y las obras son contrarias, no se unirán más que como un ácido con un alcalino. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. El favor absoluto de Dios no puede consistir de ninguna manera en el mérito humano, de la misma manera como no es posible que el aceite y el agua se fusionen en un solo líquido. Es aquí donde se debe distinguir de la misericordia, pues la misericordia y la gracia están relacionados pero son distintas. La misericordia es Dios no dándonos el castigo que merecemos como lo es el infierno. Y la gracia es Dios dándonos la bendición que no merecemos como la vida eterna. La misericordia retiene un juicio mientras que la gracia otorga un favor inmerecido. Imagina a un criminal condenado a muerte. Misericordia sería que el rey decidiera no ejecutarlo. Y la gracia sería que además de perdonar la ejecución, el rey lo nombra como su hijo adoptivo y le hereda su reino. Así es la gracia de Dios. Es más que simplemente no castigarnos, sino una bendición abundante. La gracia tiene características distintivas que debemos comprender. Primero, la gracia es completamente inmerecida. No tiene su origen en nada que esté dentro de nosotros. El apóstol Pablo, hablando de su propio llamamiento, nos revela algo profundamente personal, como lo vimos en la epístola de Gálatas. Noten algo extraordinario de lo que dice, que Dios lo apartó antes de que naciera, no porque viera el bien que haría, no porque supo que sería un apóstol que cambiaría el mundo, simplemente porque así lo quiso, y lo hizo por gracia. Esto significa que la gracia precede a cualquier respuesta de nuestra parte. En segundo lugar, la gracia es soberana, no está sujeta al capricho de las criaturas ni a nuestras decisiones. Es Dios quien otorga gracia a quien le place, como lo nota el apóstol Pablo. Así en este tiempo también ha quedado un remanente escogido por gracia, como lo dice Romanos 11:5. Y luego, para que no quede ninguna duda, añade, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia, en Romanos 11:6. Esto es tan importante que merece nuestra reflexión. Si la salvación fuera en cualquier grado por obras, por esfuerzo, por mérito, entonces dejaría de ser gracia. La gracia es todo o nada. Y en tercer lugar, la gracia es liberadora. La gracia no viene simplemente como un decreto legal que declara que no eres culpable. Viene como una fuerza transformadora. Cuando el apóstol Pedro, hablando a la iglesia primitiva, queriendo explicar cómo tantos judíos como gentiles son salvos, dijo con claridad: creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Esto lo vemos en Hechos 15:11. Entendemos que toda la gracia de Dios fue manifestada, concertada y ejecutada en la persona de Jesucristo. No es una idea abstracta, es Dios mismo viniendo a nosotros en forma humana, viviendo nuestra vida, muriendo nuestra muerte y resucitando con nuestra victoria. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso lo vemos en Romanos 3:24. Si notas lo impresionante de este tema, nosotros somos justificados, declarados justos de manera gratuita. La palabra gratuitamente aquí significa que no hay ningún costo para nosotros, es un regalo.
Pero ahora escuchen esto cuidadosamente. Ese regalo gratuito le costó todo a Jesucristo. La sangre de Cristo es el precio de nuestra gracia. Cuando el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo, le recuerda: Él se dio a sí mismo por nosotros. Jesús es la manifestación encarnada de la gracia divina, y aquí es donde el corazón debe quebrantarse. Dios no nos dio simplemente bendiciones, nos dio a su Hijo. Ahora reflexionemos en la magnitud de esto. El apóstol Pablo plantea una pregunta retórica que penetra hasta lo más profundo del alma. El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Entiendes la lógica celestial que tiene esto? Si Dios fue capaz de hacer lo más difícil, que es entregar a su Hijo único a la muerte, entonces, ¿qué cosas pequeñas podría negarnos? La gracia comienza con el acto supremo y de allí fluye todo lo demás. Hay una palabra hermosa que capta el corazón del Evangelio: redención. En la antigüedad, la redención era el precio que se pagaba para liberar a un esclavo. Era el costo de rescate. El apóstol Pablo escribe: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Esto es maravilloso. Nosotros éramos esclavos del pecado, prisioneros bajo el dominio de la muerte, y Jesucristo, en un acto de gracia inconcebible, pagó nuestro rescate con su propia sangre. Pero aquí está lo verdaderamente asombroso. No solo nos rescató del castigo, nos rescató para algo, para una nueva vida, para libertad, para la dignidad. El salmista lo expresa así: tan alto está el cielo como la tierra, como tan grande es su misericordia sobre los que le temen. La gracia de Dios no solo nos quita las cadenas, nos eleva a nuevas alturas. Una de las verdades más liberadoras del Nuevo Testamento es que la justificación es exclusivamente por gracia, a través de la fe, y nunca por las obras de la ley. Esto fue revolucionario en el primer siglo, y sigue siendo revolucionario hoy en un mundo que siempre quiere medirnos, calificarnos, decirnos si somos suficientemente buenos. El apóstol Pablo, con toda la autoridad apostólica, escribe a Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ves la cadena de verdad aquí? Primero, somos salvados por misericordia, no por nuestras obras. Luego, somos renovados por el Espíritu Santo. Y finalmente, somos justificados, declarados justos por gracia, con la consecuencia de que nos convertimos en herederos de la vida eterna. Pero aquí tenemos que ser honrados con nosotros mismos, porque esta verdad es tan difícil de aceptar para muchos creyentes, porque va contra todo lo que el mundo nos ha enseñado. Todo en nuestra sociedad se basa en el mérito, en el rendimiento, en las ganancias mediante el trabajo. Y aquí viene Dios diciendo: todo esto que has buscado durante toda tu vida es tuyo de forma gratuita a través de mi Hijo. Es perturbador para la carne y sin embargo es tremendamente liberador para el espíritu. Reflexionemos en esto. ¿Cómo se convierte un siervo en heredero? Por medio de un acto de gracia soberana. No hay ningún derecho que haya en nosotros. Un criado no tiene ningún derecho a la herencia del patrón, pero el patrón, actuando puramente por bondad, puede elegir adoptarlo, legitimarlo y hacerlo heredero de todas sus posesiones. Eso es exactamente lo que ha hecho Dios con nosotros en Cristo. De pecadores perdidos, enemigos de Dios, hemos sido elevados a la posición de hijos e hijas del Altísimo, coherederos con Jesucristo de toda la gloria del cielo. Imaginen a Pedro caminando sobre las aguas, gracia en acción, pero cuando él miró abajo se hundió. Así somos, la gracia nos sostiene, pero el miedo nos hunde. Miremos a Jesucristo. Si hoy sientes el peso del fracaso, recuerda, la gracia de Dios en Cristo es mayor, porque la Biblia dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No eres un caso perdido, eres un trofeo de su amor. ¿Estás listo para recibirlo? Cree en Jesús, el que pagó todo, y deja que su gracia te levante. Como escribió el apóstol Pablo: y la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Hermanos, que esa gracia sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.